Muy bien, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de esta actividad que hacemos en la Rama Esperia, una conferencia mensual los días jueves a esta hora, a las 6:30, hora de España. Y bueno, deciros que en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, esta conferencia os aviso que está siendo grabada y se va a subir al canal de YouTube de la Rama, y que entonces si vosotros no queréis que vuestra imagen aparezca en pantalla, lo que tenéis que hacer es deshabilitar la cámara o simplemente cubrirla, y porque puede aparecer cuando habléis, por ejemplo, en la parte, especialmente en la parte de una sesión de preguntas y respuestas al final de la misma. Bueno, pues para hoy tenemos a una compañera nuestra, miembro de la Rama Esperia, que es Sisi Rodríguez, de origen venezolano, pero que, bueno, lleva varios años estudiando teosofía y, y siempre es pensadora profunda acerca de distintos temas, y para hoy nos quiere traer el tema de la impermanencia, quizás como una continuación o un añadido a la otra charla que hizo acerca de las cuatro nobles verdades. Eh, bueno, deciros que entonces Sisi va a hablarnos acerca del principio de la impermanencia, y que nada, que esta charla forma parte de la serie de charlas que hacemos un jueves al mes, y que podéis encontrar grabadas en el canal de YouTube de la Rama Esperia de Madrid. Si buscáis Rama Esperia Madrid en YouTube, encontraréis nuestro canal, y ahí tendréis la serie de charlas desde que se vienen grabando y subiendo allí. Y bueno, sin más, ya voy a dejar con Sisi, que olvidé decir de ella que ella es médica, o sea, que está, digamos, profesional de la salud, y por lo tanto supongo que estará interesada en ver cómo nos curamos. Adelante, Gracias, Sisi. Carlos. Voy a compartir pantalla. Bueno, gracias, Carlos. Sí, bueno, estos temas todos están como relacionados, ¿no? Tú decías que sí, como una continuidad de las cuatro nobles verdades. Bueno, a la larga todos estos temas parten de un mismo punto, ¿no? Y de ahí se despliega todo de alguna manera. Bueno, hoy vamos a dar comienzo a la actividad de hoy. Yo he elegido compartir hoy con vosotros sobre el tema de la impermanencia, que puede que sea un tema muy trillado cuando se habla de espiritualidad. Es algo muy común de escuchar. De hecho, en Internet o en YouTube encontramos gran cantidad de información que hablan sobre este tema. Pero cuando se tiene mucho tiempo o algunos años escuchando sobre temas como este, podemos llegar a creer que es algo que ya sabemos, lo damos como por entendido. Pero cuando ocurren situaciones en nuestras vidas que son manifestaciones de esta idea, reaccionamos de ciertas formas, que si tuviéramos cierta conciencia despierta nos daríamos cuenta que esas reacciones ocurren porque aún no conocemos lo que realmente la impermanencia es. La idea de la impermanencia y la idea del cambio van de la mano. Yo considero que no se puede hablar de una sin hablar de la otra. De hecho, en ocasiones son considerados sinónimos, pero en realidad, y lo veremos más adelante, hay sutilidades atadas a estas palabras que merece la pena reflexionar. Estos dos conceptos, estas dos ideas nos toca a todos de alguna manera, estemos conscientes o inconscientes de ello. Desde el punto de vista esotérico, si bien en todas las filosofías, doctrinas y seguramente en las escuelas de misterio
hablan de esto mismo en distintas formas, en realidad se están tocando ideas que pueden llegar a ser muy abstractas, porque penetra en algún que otro grado a todos los planos fenoménicos, incluyendo los más sutiles, es decir, penetra todos los planos de la manifestación. Durante esta charla yo voy a usar preguntas que podéis responderlas en vuestras mentes, pero yo voy a usar estas preguntas a modo de retórica y voy a usar también ejemplos, que es posible que suenen como unos ejemplos muy obvios, lógicos o muy simples, y por lo tanto pueda parecernos en ocasiones que son ejemplos superfluos o tontos quizás. Pero yo creo que en general, sobre todo en estos temas trascendentes que tratan sobre la vida espiritual, no hay que infravalorar las palabras ni las ideas, y solo intentar observar sin juzgar, como cuando se observa una flor. Cuando observamos una flor, normalmente no estamos juzgando por qué la flor tiene determinado color, por qué la flor tiene 8 pétalos o por qué algunas flores no han brotado y otras sí. Porque al final nada de esto se trata de adoctrinar o imponer ideas o ver quién tiene la razón, quién sabe más o quién sabe menos. Como yo lo veo esto, se trata más de compartir y aprender juntos. Entonces, las ideas las escuchamos, estamos atentos a cómo nuestro cuerpo reacciona ante ellas, cuáles nos resuenan, cuáles ideas nos llaman la atención, las anotamos y luego meditamos en ellas cada quien de forma individual en nuestras casas e investigamos. Y aquellas ideas que nos causen rechazo, pues las dejamos allí, aparcadas a un lado, no pasa nada. El tiempo nos permitirá siempre ver con diferentes perspectivas las cosas. Así que observar sin juzgar es importante cuando abordamos temas trascendentes y esotéricos, porque en estos temas, a veces, las ideas que se presentan en un lenguaje simple y de forma aparentemente obvia pueden llegar a ser las más complicadas de percibir como en realidad son. Y por coincidencia o no, muchas veces estas pueden representar ideas fundamentales. Pues dicho esto, yo me hago la primera pregunta. ¿Qué es la impermanencia? ¿Y qué es el cambio? ¿Son exactamente lo mismo? ¿Hay alguna diferencia entre estas dos palabras? Bueno, cuando yo he buscado en el diccionario ambas palabras, me he encontrado que allí definen como impermanente algo que no es eterno, algo que se acaba, que es transitorio. Efímero, usan esta palabra en el diccionario y es curioso porque la palabra efímero denota algo que tiene una duración corta. Algo efímero es algo que dura muy poco. Antiguamente la palabra original, que es en griego, se refería como efímero a algo que tenía una duración de un día. De aquí viene la palabra efeméride. Pero con el tiempo el concepto se ha adaptado para referirse a algo que tiene una duración corta. Pero en realidad, decir duración corta en sí es algo relativo. ¿Qué es una duración corta? ¿A qué nos referimos como duración corta? Con respecto a qué algo tiene una duración corta. ¿Qué es la duración? ¿Y qué es el tiempo? Entonces, la idea de lo efímero como algo con duración corta, entre comillas, es algo relativo. Porque, por ejemplo, hace unos minutos muchos de nosotros no estábamos sentados frente al ordenador viendo la pantalla de Zoom, estábamos en algún otro tipo de actividad previa. Y esa situación ha cambiado porque ahora estamos sentados viendo esta charla. La situación de hace un rato ha cambiado la situación actual en cuestión de minutos. Pero una situación o un algo o una cosa antes de que sufra un cambio puede llegar a tener una existencia incluso aún más corta. Hablaba de unos minutos, pero esa cosa antes de cambiar puede tener una existencia de unos segundos, como lo que dura una inhalación o una exhalación, o de un instante, como el parpadeo de los ojos.
Pero también esa, entre comillas, duración efímera puede llegar a ser un poco más larga, de días, meses, años. ¿Hace cuánto todos los que estábamos aquí éramos niños, jugábamos a la muñeca o a la pelota con nuestros amigos, o éramos adolescentes, éramos jóvenes? Y ahora mirad dónde estamos. Cuando miramos atrás, puede que tengamos la impresión o no de que ha pasado como todo muy rápido, aunque hayan pasado unos cuantos años, en algunos casos unas cuantas décadas. Entonces, lo efímero puede durar un instante, segundos, minutos, meses, años o vidas. Pero aún así, esto nos puede llevar a una falsa creencia o a una ilusión de que algo es eterno cuando realmente no lo es. Una piedra, una roca, por ejemplo, nos puede dar la impresión de que siempre ha sido así cuando la vemos al momento que hacemos la observación, pero en realidad ha pasado por diversos tipos de procesos y formas por millones de años para llegar a ser lo que es en el momento que hacemos la observación. Pero ese tiempo para nosotros, millones de años, puede darnos la ilusión de ser una eternidad, pero realmente no lo es. Así que lo efímero es algo relativo dentro de la definición de lo impermanente. Quizás estos diccionarios, al describir lo impermanente como algo efímero, lo que quiere denotar es que tiene no una duración, sino un tiempo limitado, que tiene una temporalidad, un comienzo y un fin. O sea que lo impermanente es algo transitorio, que aunque en esencia tiene una duración, esta duración es algo independiente al tiempo. Hay una idea teosófica que plantea la duración como algo que está completamente más allá del tiempo. Y la palabra cambio en el diccionario lo define como la acción y efecto de cambiar, definiendo a su vez cambiar como convertir o mudar algo en otra cosa. Pero ¿hay acaso alguna diferencia entre estas dos palabras, aunque sea sutil, porque nos parece que es lo mismo? Porque algo que cambia es algo que es impermanente, ¿no es cierto? De hecho, son considerados sinónimos por los expertos que se encargan de estos temas del lenguaje. Pero me sigo preguntando, ¿hay alguna diferencia entre ambas palabras? Pues mirad, he encontrado algo que creo que es curiosamente interesante, que aunque puede que al final, para fines prácticos del día a día, del lenguaje común o del lenguaje coloquial, no tenga ninguna importancia ni ninguna validez, y quiero dejar claro algo, no es que sea una diferencia propiamente entre ambas palabras, no lo tomen de forma literal, sino un detalle que creo que puede servir para explicar o desarrollar una idea que es aún más profunda y que quiero compartir, por si algunos de ustedes son de esos con temperamento filosófico, de esos cuyo carácter es propenso a bucear en las ideas. Y es lo siguiente: impermanente es un adjetivo y cambiar es un verbo transitivo. Y ustedes dirán, ¿y esto a qué viene? ¿Qué importancia tiene? Otros dirán, bah, ya vamos a caer de nuevo con el tema de las interpretaciones de las palabras. La mente cartesiana que siempre quiere clasificar las cosas y ponerles nombre, ponerles a prueba para entenderlas y darlas como existentes. No queremos salir de esa mente, no queremos salir de esa forma de pensar. ¿Cuántas veces no escuchamos esto en nuestras reuniones, no? Y todo este razonamiento es muy cierto, todo este razonamiento es verdad. Pero en este caso, este detalle entre estas dos palabras, que por favor, como ya les dije antes, no lo vean de forma literal, sino véanlo de forma transversal, diagonal. Yo creo que esto sí aporta algo más a nivel metafísico y a la vez a nivel práctico. Y es por lo siguiente. Un adjetivo, como es el caso de la palabra impermanente, un adjetivo es una cualidad de algo. Es una cualidad que es parte de la naturaleza de ese algo.
Cuando algo es impermanente, es que en su naturaleza actual, como se nos presenta, es impermanente. Es así por naturaleza. Y ojo con algo. No podemos caer en el razonamiento de, bueno, pero es que algo que es impermanente se puede cambiar para que sea permanente. Cuidado con esto, porque este es un razonamiento que cae en una incongruencia argumental. Viola el principio de la no contradicción, que es un principio clásico de la lógica y de la filosofía, con aquello de que lo que es no puede no ser. Por lo tanto, lo que es impermanente, impermanente es. ¿Y qué podemos hacer ante algo que es impermanente en su naturaleza? Se nos presenta ante nuestros ojos una situación o algo que es impermanente. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pues posiblemente dos cosas: aceptar la impermanencia o rechazarla. Entender o comprender la impermanencia o no entender ni comprender la impermanencia y por lo tanto rechazarla. Pero una actitud de rechazo a la impermanencia no va a cambiar la naturaleza de lo que es impermanente, no cambia la realidad, porque lo impermanente, impermanente es, como ya había dicho. Cuando muere alguien, por ejemplo, puede que no lo aceptemos y entremos en un bucle de negación, pero eso no va a cambiar aquello que ha dejado de ser lo que era para pasar a ser otra cosa. Esa actitud de rechazo no va a evitar que aquello que tiene naturaleza impermanente sea impermanente. Y la palabra cambiar, al ser un verbo transitivo, conlleva a una acción que requiere varios participantes o varios argumentos. Pero lo más importante de todo esto es que conlleva una acción. Y las acciones tienen factores que las condicionan. Es decir, para que un cambio ocurra, es posible que se necesiten agentes ejecutores, leyes que regulen dicha acción. Voy a poner un ejemplo de esto. Para que una puerta cambie de estar cerrada a estar abierta, se necesitan ciertas condiciones, algunas propias de la puerta, como que tenga una bisagra que permita el movimiento, una manija que tenga un mecanismo que permita ese cambio, pero también se necesitan factores externos a la puerta, como que venga alguien y lleve a cabo la acción de abrir y cerrar la puerta, que hayan leyes ambientales, leyes físicas que permitan esa interacción por las distintas partes o factores que hacen que ocurra el cambio. En este caso, convertir una puerta cerrada en una puerta abierta. Es a esto a lo que me refiero con que toda acción de cambio tiene factores que la condicionan. Pero, ¿qué podemos hacer ante un cambio? Porque yo os decía antes que ante la impermanencia de las cosas, pues a lo mejor nos queda aceptar por comprensión de esa cualidad o no aceptar y rechazar por no comprensión e ignorancia. Pero ante un cambio, ante el proceso del cambio, ¿qué podemos hacer? Cambio viene de cambiar. Y al ser cambiar una acción, ya hablábamos que es un verbo, pues a lo mejor ante un cambio podemos responder con otra acción. Una acción que represente una respuesta al cambio, que puede ser adaptativa o no, que puede beneficiarnos o no, que puede hacernos bien o mal. Eso depende del nivel de conciencia desde donde ejercemos dicha acción. Por lo tanto, aquí se abre, a mi entender, una brecha que asoma un camino al reflexionar y, si es posible, meditar sobre estas dos palabras, impermanencia y cambio. Y es en la posibilidad de llegar a contemplar la impermanencia de todas las cosas manifestadas y los agentes, leyes ejecutoras que accionan y conllevan los diferentes cambios de formas de la materia en los diferentes estados de existencia o planos de conciencia. Esto, en ocasiones, es parte del trabajo espiritual que llevan a cabo muchas religiones, sobre todo en sus secciones esotéricas. También
en doctrinas filosóficas de corte espiritual, sobre todo las filosofías orientales. Ahora, yo creo que para fines prácticos de la reunión de hoy, yo no voy a seguir por esta línea. Vamos a ir un poco más relajados, así que no se asusten. Pero me apetecía asomar esto y asomarlo de esta manera, porque luego, más adelante, voy a compartir con vosotros qué aporta la teosofía a esta idea sobre la impermanencia de todas las cosas manifestadas, que a mi parecer no solo la completa, sino que le da un giro, o mejor dicho, un cambio del peso, ubicándolo en un punto que es fundamental y que es a partir del cual se debe iniciar con eso de trasfondo cualquier estudio esotérico u oculto que hagamos, sea cual sea la escuela. Entonces, para el resto de la reunión de hoy vamos a hacer de cuenta que impermanencia y cambio son lo mismo. Al final son palabras que están estrechamente relacionadas. De hecho, en algunos diccionarios la palabra impermanencia está en desuso. Así que vamos a seguir hablando de ambos términos para referirnos a lo mismo. Ahora, ¿qué factores influyen en el cambio o en la impermanencia de las cosas? Ya lo hablábamos antes con el ejemplo de la puerta abierta y la puerta cerrada, y aquí hay otro ejemplo. Vemos la imagen de un cubo de hielo. ¿Qué factores pueden influir para que ese cubo que ahora es sólido cambie de forma, pase a líquido o se evapore? Pues factores intrínsecos y extrínsecos, como es obvio. Factores propios de la naturaleza del agua en forma de hielo y factores ambientales del entorno donde se encuentra ese cubo de hielo. ¿Qué factores llevan a una planta a florecer? Pues habrán factores propios de la planta, las que florecen en determinadas épocas del año o que florece un número específico de veces al año, o son plantas que no florecen. Estos son factores intrínsecos. Pero también hay factores externos, como la cantidad de riego que se le da a la planta, las condiciones del terreno, el clima, si pasa un huracán, un tornado y pues adiós planta, ¿no? Entonces creo que hasta ahora he dado ejemplos muy simples sobre cambio e impermanencia que son bastante claros. Pero todo esto tiene alguna correlación con los cambios que experimentamos nosotros en nuestras vidas. Los anteriores ejemplos tienen alguna analogía o correspondencia con los cambios que experimentamos en nuestras vidas. ¿Qué pensáis? Yo estoy consciente que los ejemplos que he dado hasta ahora pueden ser vistos como un poco banales, porque todos han sido expuestos solo desde el punto de vista del plano físico. Pero como es arriba, es abajo, es posible que esos mismos procesos tengan una correspondencia en los planos más sutiles. Cuando experimentamos un cambio en nuestras vidas, están también esos factores intrínsecos y extrínsecos que ya hablamos con los ejemplos anteriores, los factores propios de lo que cambia y los factores externos que influyen o llevan a cabo la acción del cambio. Por ejemplo, cuando tenemos familia, marido o esposa y los hijos viviendo en casa aún y nuestros padres vivos, o sea, los abuelos, y luego pasa el tiempo y estos abuelos ya no están porque se enferman o mueren. Nuestros hijos crecen y se van de la casa porque se van a estudiar o a formar su propia familia. Nos quedamos solos con nuestra pareja o puede que en algún momento nos hemos separado o enviudado o sencillamente nunca tuvimos una vida de pareja. Hemos pasado de estar rodeados de muchas personas o personas en general a estar solos. En algunos, nada de esto le pasa tal cual como lo describo, o sí, pero con algunas variantes. Todo esto es solo un ejemplo, porque la idea que quiero compartir con esto es que los cambios que experimentamos en nuestras vidas llegan a ser percibidos con una mayor complejidad que los ejemplos que puse al inicio. Y esto es así porque hay factores, leyes de la naturaleza de las cosas que no comprendemos y que son hilos invisibles que mantienen el engranaje y la armonía
de todo el universo, de todo lo que está manifestado. Entonces, es un poco como lo que vemos en esta imagen de la diapositiva. Está una persona viendo un dibujo allí y dice, pero, ¿qué es esto? ¿Qué significa? No entiendo cómo se hizo esto, por qué y para qué. Y allí debajo del dibujo hay un escarabajo, no sé si lo ven, que viene de allí y que está diciendo, es fácil cuando sabes cómo. It's easy when you know how. Es fácil cuando sabes cómo. Y yo creo que es esto uno de los problemas principales por el cual no es fácil aceptar los cambios en nuestras vidas. Y es que muchas veces no sabemos el cómo, ni el por qué o el para qué de las cosas. Las leyes físicas, las leyes mecánicas, pues más o menos las conocemos. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente de tránsito en donde, por la razón que sea, alguien atropella a un transeúnte que paseaba por allí tranquilo, quedando luego este último con alguna discapacidad de por vida. Entendemos el proceso físico de las consecuencias de este hecho, porque conocemos estas leyes físicas. Pero muchas veces de forma profunda nos queda un disconfort, una sensación de injusticia, una molestia interna, porque desconocemos al completo las leyes de la naturaleza, las leyes del universo, que obran de forma invisible para mantener la armonía y por ende la existencia fenoménica del universo. Leyes que no podemos ver con los ojos físicos, por lo que no podemos entender a simple vista. Leyes como la ley del karma, la ley de la reencarnación, la ley de la polaridad, la ley de la vibración, etcétera, etcétera, etcétera. Comprender que toda acción acaba en destrucción, todo lo que nace tiene que morir y todo lo de este mundo es transitorio, es tarea difícil, es tarea muy, muy, muy difícil. Pero en todo este proceso de comprensión, que es más un proceso experiencial, vivencial, va a ser una piedra angular para nosotros tener siempre presente las tres proposiciones fundamentales postuladas en el proemio de la doctrina secreta de Elena Blavatsky, que como sabemos no es algo que lo ha inventado ella, sino su origen se remota a muchísimo tiempo atrás, al libro de Siam. Y estas tres proposiciones fundamentales, que siempre las nombramos en las diferentes charlas y nunca es suficiente, comienzan con la idea de un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o semejanza humana. Está más allá del campo y el alcance del pensamiento, y según las palabras del Mandukia es inconcebible e inefable. Y aquí se nos presenta una paradoja, porque yo había dicho al inicio de esta charla sobre lo de contemplar la impermanencia de todas las cosas manifestadas, que todo es impermanencia, pero aquí vemos que estamos hablando de un principio eterno y por lo tanto permanente, ¿no? Y esto, aunque parezca una contradicción a simple vista, en realidad no lo es. Pero para poder verlo o percibirlo un poco mejor, tenemos que tomar en cuenta el resto de las proposiciones y posteriormente hacer una primera reflexión. Yo solo he nombrado la primera. Así que vamos a ver las ideas al completo primero antes de volver a comentar. La segunda proposición dice la eternidad del universo in toto como plano sin límite, periódicamente escenario de universos innumerables manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad. La eternidad del peregrino es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia por sí misma, según dice el libro de Siam. La aparición y desaparición de mundos es como el flujo y el reflujo regular de las mareas. Entonces, se habla de un universo que se manifiesta y desaparece
incesantemente, periódicamente, sobre un fondo omnipresente, eterno, ilimitado, inmutable, que no podemos concebir con nuestra mente. He puesto esta diapositiva en negro porque este fondo o principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable, como yo lo veo, en realidad no se le puede atar ninguna imagen. Aunque algunas filosofías, religiones o escuelas de misterio intenten hacerlo a través del símbolo, pero a mi parecer realmente no se le puede atar ninguna imagen. Para explicar estas proposiciones, en el libro La Doctrina Secreta, Blavatsky usa las imágenes o sea, usa como imágenes la idea del círculo y del punto y de otras figuras geométricas que sirven de anclaje y nos acerca a la idea real, a la idea original. Nos acerca a ella, nos ayuda a eso. Pero no te hace ver lo que realmente es este fondo omnipresente, eterno, sin límite e inmutable. Porque como yo lo veo, no existe una imagen que pueda representar exactamente la idea, porque no es ni siquiera una idea. Es algo que está más allá del campo y el alcance del pensamiento, es inconcebible e inefable. Trasciende el poder de la concepción humana y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o semejanza humana. Pero yo he querido esta vez, para esta reunión, usar otro tipo de imágenes que creo que también puede ayudarnos a acercarnos a la idea, que no es una idea. Ojo. Usando otro tipo de imagen, ese fondo o principio omnipresente, eterno, sin límite, inmutable, es como si fuera este teatro vacío, que aunque está vacío, a su vez contiene en potencia todas las obras futuras que se proyectarán y también las obras del pasado que ya se han presentado o ya se han proyectado. Yo espero que esta idea no cause confusión, porque en algunos textos del hinduismo plantean ejemplos y en teosofía y algunos teósofos hacen ecos de estos ejemplos usando la imagen del teatro para referirse al despliegue del mundo ilusorio. Pero yo, en esta ocasión, estoy haciendo un uso distinto de la imagen para evocar ese vacío, que aunque es vacío, a su vez contiene en potencia todas las obras futuras y también las del pasado, siendo un fondo omnipresente, eterno, sin límites e inmutable. Esta imagen atado a esto es, por supuesto, imperfecta. De hecho, muy imperfecta, porque limita lo que se quiere decir, pero creo que puede ayudar en algo para lo del el tema de hoy, ¿no? Y un universo manifestado es como una obra de teatro proyectada en ese fondo, que aparece y desaparece. Aparece y desaparece. Aunque en realidad, cuando desaparece, está absorbido en el fondo. Está como mimetizado en ese fondo. Y a partir de este preciso momento es que comienza toda la simbología geométrica usada en la doctrina secreta, con lo del círculo blanco en el fondo oscuro. Aunque luego hay un matiz que hace Blavatsky en una reunión en Petit Comité, donde ella describe este preciso momento más como un disco o círculo oscuro en un fondo oscuro. Entonces, el universo, cuando desaparece, en realidad está absorbido en ese fondo, está en un estado de absolutividad. Es a esto lo que se llama lo absoluto, para luego volver a aparecer el universo, porque la aparición y desaparición de mundos es algo cíclico, como el flujo y el reflujo regular de las mareas. Y la tercera proposición habla sobre la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida. Y la peregrinación obligatoria para todas las almas destellos suyos a través del ciclo de encarnación o de necesidad,
conforme a la ley cíclica y kármica durante todo el periodo. Entonces, en este fondo omnipresente, eterno, sin límites e inmutable, aparecen y desaparecen mundos, que son un aspecto de la raíz desconocida. Cada una de las entidades que representan los diferentes grados de individualidad dentro de esta manifestación, como los actores dentro de esta obra, cada una de estas individualidades dentro de este mundo manifestado contiene en sí una chispa, un destello, que es la misma alma suprema universal. Una chispa, un destello del uno, de la unidad, siendo este último un aspecto de la raíz desconocida. Es decir, cada chispa contiene en sí toda la obra. La idea no es que la suma de cada chispa haga la obra, sino que cada una de las chispas contiene en sí misma toda la obra. Es esta idea holográfica de la que siempre hablamos, en donde cada parte contiene la imagen completa del objeto, por lo que cada alma individual contiene la idea completa de toda la manifestación. Pero la impermanencia, que es el tema central de hoy, ¿dónde entra en todo esto? Bueno, sobre ese fondo omnipresente, eterno, sin límites e inmutable, aparecen y desaparecen mundos, como en analogía es la aparición y desaparición de estrellas en el firmamento, mundos que se manifiestan. Todo lo que ocurre dentro de este mundo manifestado es impermanencia. Es un desenvolvimiento de la unidad en multiplicidad. Es un despliegue de formas, del uno a los muchos. Es un mundo finito, es un mundo que tiene principio y fin. La impermanencia es una de las tres cualidades del mundo fenoménico, o sea, del mundo manifestado. En el budismo a esto se le llama anicca, que es una palabra en pali. Pero, como dice en la doctrina secreta, hay una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado. Esta causa infinita y eterna, oscuramente formulada en lo inconsciente y en lo incognoscible de la filosofía europea corriente, es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser, háyase por de contado desprovista de toda clase de atributos, y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. Es la seidad más bien que ser, sat en sánscrito, y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. Y esto es lo que agrega la teosofía a la idea de la impermanencia de todas las cosas en el mundo fenoménico, que como yo lo veo es a partir de aquí, con esto de trasfondo, es que se debe iniciar cualquier estudio esotérico u oculto, sea cual sea la escuela a la que pertenezca. A mi parecer, este es el ancla que sostiene todo y le da sentido a cualquier cosa que abordemos, estudiemos, reflexionemos o contemplemos durante nuestro trabajo espiritual. Entonces, hay una realidad que sustenta el mundo fenoménico, que sustenta el mundo manifestado, pero que no está en él. Me refiero a aquello que aquí se representa con el fondo o con el teatro, que sustenta el mundo fenoménico sin estar en él, como un teatro es a la obra. Y esta idea es difícil de ver, pero es que es aquello, la realidad eterna, inmutable y permanente. Por el contrario, al mundo manifestado, al mundo fenoménico, que es lo transitorio e impermanente. No puede algo eterno e inmutable ser parte de algo que es transitorio e impermanente per se, de algo que es impermanente en su naturaleza, porque lo que es no puede no ser. Es incongruente, como os dije al inicio de esta presentación. Pero ambos están relacionados entre sí. Aquello siempre está, porque es un principio que está en todas partes al mismo tiempo, es omnipresente. Está, haya o no haya mundos. Pero cuando se manifiesta uno, cuando comienza un nuevo Manvantara, coexisten. Y esto es importante meditarlo. Todo lo fenoménico tiene su noúmeno, que es la realidad absoluta, la realidad última, aquello que es como es en sí y no tal como se nos aparece, pero como tal es incognoscible e inabordable
para el ser humano, porque está tras los muros del conocimiento posible. Esta es una idea teosófica que coincide en sus fundamentos con lo expuesto por Immanuel Kant en su famoso libro Crítica de la razón pura. El universo manifestado o alma suprema universal es un aspecto de la raíz desconocida, que es un aspecto que no se manifiesta, pero tampoco desaparece cuando el universo lo hace. Coexiste, convirtiéndose en su raíz, convirtiéndose en su esencia. Esta última idea es representada en el canto 9 del Bhagavad Gita, cuando Krishna le dice a Arjuna lo siguiente: en mi forma invisible, yo lleno este universo entero. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Esta frase es para meditarlo profundamente en soledad. Creo que es algo que no es fácil verlo intelectualmente. Pero aún así, aquello lanza un rayo de sí mismo con cada redespertar. Brahman neutro, el impersonal, supremo o incognoscible principio del universo, de cuya esencia todo emana y a la cual todo vuelve, y que también se le llama Brahman o para Brahma, es la realidad sin segundo, es lo único eterno. Y su correspondencia en los planos manvantáricos, es decir, su correspondencia en el mundo fenoménico, en la manifestación, es el espíritu universal, la mónada divina, hacia donde está nuestro norte, de donde venimos y hacia donde vamos. Por lo tanto, lo eterno en su aspecto manifestado es Atma, el espíritu que mora en cada uno de nosotros. Es lo único eterno. El ser real es el espíritu, aunque use el cuerpo y la mente como herramienta. ¿Y qué es lo que es impermanente? Pues ya lo dijimos, ¿no? Todo lo que se despliega en la manifestación del universo, todo lo que se desenvuelve es impermanente, está en constante cambio. El trabajo espiritual que llevemos a cabo debe tener una aspiración hacia lo eterno. Es un trabajo que no se hace en una vida, se necesitan muchas vidas, pero comienza en el momento en que dirigimos nuestra mirada hacia adentro y nos hacemos las preguntas trascendentes: ¿por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Quién soy yo? Ahora hago una nueva pregunta. ¿Sufrimos por la impermanencia? ¿Sufrimos nosotros por la impermanencia, que es una cualidad de todas las cosas que nos rodean? ¿Qué piensan de esto? Para responder un poco a esta pregunta de si sufrimos por la impermanencia, quiero compartir con vosotros un cuento corto que se llama El mensaje del anillo. Y el cuento dice lo siguiente. Érase una vez un rey que dijo a los sabios de la corte: he encargado que me fabriquen un precioso anillo para el que he conseguido uno de los mejores diamantes del mundo. Quiero guardar oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total y que ayude también a mis herederos y a los herederos de mis herederos para siempre. Tiene que ser un mensaje breve, de manera que quepa debajo del diamante. Todos los que escuchaban eran instruidos, grandes eruditos, podrían haber escrito grandes tratados, pero no un mensaje de no más de dos o tres palabras que le pudiera ayudar en momentos de desesperación total. Reflexionaron y buscaron en sus libros, pero no podían encontrar nada. El rey tenía un anciano sirviente que lo había sido también de su padre. La madre del rey había muerto de joven y fue este sirviente el que cuidó de él. Por tanto, lo trataba como si fuera de la familia. El rey sentía un inmenso respeto por el anciano, de modo que también le consultó. Y éste le dijo: no soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje que tienes que llevar en el anillo. Durante mi larga vida en el palacio me he encontrado con todo tipo de gente
y en una ocasión conocí a un místico. Era invitado de tu padre, y mientras estuve en el palacio me pusieron a su servicio. Antes de marcharse, como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje. El anciano lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey. Pero no lo leas ahora, le dijo. Manténlo escondido en el anillo. Léelo solo cuando todo lo demás haya fracasado, cuando no encuentres salida a una situación, dijo el anciano. Y ese momento no tardó en llegar porque el país fue invadido. El rey perdió su reino y emprendió la huida en su caballo para salvar su vida, mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran muchos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa, no había salida. Delante de él se abría un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería el fin. Y no podía volver porque el enemigo le cerraba el camino. El rey podía escuchar el trote de los caballos, no podía seguir hacia adelante y no había ningún otro camino. De repente se acordó del anillo, lo abrió y sacó el papel. Y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso. Simplemente decía, esto también pasará. Mientras leía, esto también pasará, sintió que se hacía a su alrededor un gran silencio. Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque o tal vez se equivocaron de camino, pero lo cierto es que poco a poco dejó de escuchar el trote de los caballos. El rey se sentía profundamente agradecido al sirviente y al místico desconocido. Aquellas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a ponerlo en el anillo, reunió a sus ejércitos y reconquistó el reino. Y el día en que entraba de nuevo victorioso a la ciudad, hubo una gran celebración con música y baile. Y él se sentía muy orgulloso de sí mismo. El anciano estaba a su lado y le dijo, este momento también es adecuado. Vuelve a leer el mensaje. ¿Qué quieres decir?, le preguntó el rey. Ahora he vencido, la gente celebra mi vuelta. No estoy desesperado y no me encuentro en una situación sin salida. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando estás derrotado, también es para cuando te sientes victorioso. No es solo para cuando eres el último, también es para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo de nuevo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, pero esta vez en el medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. El orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo en ese instante, en ese momento, terminar de comprender el mensaje. Se había iluminado. Entonces el anciano le dijo, recuerda que todo pasa. Ninguna emoción ni ninguna cosa es permanente. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Y así termina la historia. Entonces, yo había hecho una pregunta antes, que si sufrimos por la impermanencia. Pero para poder responder a esta pregunta hay que reflexionar de forma muy sincera. Se entiende como sufrimiento a aquello que se produce por apego o rechazo a las cosas, produciendo emociones y pensamientos que retroalimentan y mantienen todo este proceso, como un círculo vicioso. El sufrimiento es producido por el apego y el rechazo, pero a su vez el sufrimiento produce más apego a algo o más rechazo a algo. Se hace un círculo vicioso.
Ejemplo de esto puede llegar a ser cuando deseamos que algo termine o cuando deseamos que algo acabe, cuando deseamos poseer algo o cuando deseamos no poseer algo, y todo esto se expresa en emociones y pensamientos que nos producen dolor o placer, y esto muchas veces se enmascara en forma de ansiedad, la tristeza, la depresión, las adicciones y los vicios en sus distintos grados de presentación, la gula, el orgullo, la soberbia, la envidia, la avaricia, etcétera. Y a ver, cuando hablo de placer, no me refiero a la sensación de satisfacción por algo, sino a esa búsqueda compulsiva de repetir una experiencia una y otra vez buscando esa sensación. Esto es una forma de apego. Entonces, este deseo no es el solo hecho de desear, es algo más, es apego, es un deseo relacionado a esas cosas sin las cuales sentimos que no podemos vivir y se convierte en una necesidad, muchas veces en una necesidad vital. Por ejemplo, ahora en tiempos actuales, ¿no? Con el tema tecnológico, en donde no más nos despertamos, lo primero que hacemos es revisar el móvil, ver las noticias en Twitter, reenviar mensajes a tus conocidos, etcétera. Otro ejemplo es la impaciencia o la ira en sus distintos grados de presentación. También es una forma de sufrimiento. En general, esta emoción, la ira, emerge cuando pasa algo que no deseamos que pase o cuando no pasa algo que deseamos que pase. Entonces, ¿cómo respondemos ante los problemas? ¿Cómo responde nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental ante los problemas familiares, con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros vecinos, en nuestros trabajos, problemas económicos, problemas sociales, problemas de salud, como cuando tenemos un familiar gravemente enfermo o somos nosotros los enfermos? O cuando sentimos rechazo hacia algo que aún no ha pasado, rechazo de algo que está proyectado solo en nuestra mente y nos aferramos a un futuro que aún no ha ocurrido. Cuando nos negamos a la nueva realidad de algo que ha cambiado, algo que ya no es como era, cuando anhelamos lo que fue y ya no es y nos aferramos a un pasado. Todos los anteriores son ejemplos que acompañados de emociones y pensamientos relacionados a esa polaridad de apego y rechazo en donde estamos moviéndonos la mayoría de la humanidad, son ejemplos de sufrimiento que se pueden presentar a distintos grados según el nivel de evolución del alma. Y a ver, llamamos sufrimiento en términos espirituales a lo que en budismo llaman dukkha, que realmente significa más como una especie de insatisfacción, como un malestar interno que se puede expresar en distintos grados según el nivel de evolución del alma, pero allí estamos todos. Y ojo con algo, el sufrimiento, el dolor y el placer tiene su utilidad en el desarrollo de la vida física. Es necesario al principio por un tema de instintos. Permite la sobrevivencia. Pero lo más importante es que el sufrimiento va a permitir e impulsar los cambios y por ende las oportunidades de aprendizaje. Y cuando en esta filosofía se habla de trascender el sufrimiento, no se refiere a no sentir dolor o placer, sino es más como se describe en el Bhagavad Gita, que es un texto hindú que ya lo nombré antes, en donde se refiere a la indiferencia al dolor o placer. Es decir, no es un tema de dejar de sentir o evitar sentir, es más un tema de cómo respondemos ante esas situaciones, cómo es nuestra respuesta, nuestra reacción. Así que esta pregunta se la dejo a cada quien para que la responda en soledad y reflexione en ella. Yo una vez le escuché a alguien decir, y siempre lo digo, porque creo que nunca es suficiente, porque con la facilidad que tenemos hoy en día de tener la información a la mano, a veces por leer mucho o por tener muchos años escuchando estos temas una y otra vez, podemos llegar a creer que estamos en un punto
en donde realmente aún no estamos. Entonces yo una vez le escuché a alguien decir que alguien que no sufre, o alguien que dice que no sufre, o que dice que ya no, o sea, que no sufre para nada, es una persona que está iluminada, o sea, un Buda iluminado, alguien que ya ha roto la rueda samsara, la rueda de renacimiento y muerte, no renace más, porque ha logrado cesar dukkha, que es el nombre en Pali para referirse al sufrimiento. Entonces, o está completamente iluminada esta persona, o está completamente inconsciente de su vida y de lo que lo rodea. Claro está, es verdad que cuando cada uno de nosotros comenzamos a recorrer nuestro propio camino espiritual, empezamos a trascender cosas. Y hay ciertas cosas que empiezan a dejar de producirnos sufrimiento como quizás sí lo hacía antes. Pero siempre queda algo. Aunque sea escondido en el subconsciente, siempre quedan cosas que nos producen algún grado de sufrimiento. Es cuestión de observar nuestro día a día de forma sincera y con ojo discriminativo para darnos cuenta. Porque en realidad no es la impermanencia lo que nos hace sufrir. Lo que nos hace sufrir es querer que las cosas sean permanentes cuando no lo son. Cuando reflexionamos sobre esto, vemos que el sufrimiento surge por un tema del deseo, del querer, pero no es del deseo de deseo comprarme una casa o deseo viajar con mi familia este verano o deseo un buen trabajo. No me refiero a este tipo de deseo. Es el apego a algo, es ese lazo que se crea cuando nos aferramos a algo, que también se puede presentar en forma de rechazo. Tiene ese aspecto dual, apego-rechazo, que es el rajavesa en la filosofía de los kleshas del yoga. En el caso del rechazo, muchas veces se expresa en forma de miedo. Cuando tenemos miedo a algo, es porque tenemos un rechazo hacia ese algo. El miedo y el odio son, en esencia, lo mismo. Esto último lo dice Elena Blavatsky en el tomo 6 de la Doctrina Secreta. Quien nada teme, nunca odia. Quien nada odia, nunca teme. Ambas son formas de rechazo, lo que en sánscrito se llama besa, que es parte de la filosofía del yoga, como dije antes. Por lo que el miedo produce sufrimiento. Que, a ver, hago un inciso de nuevo. En un principio de la evolución humana, el miedo va a ser necesario. El miedo es una característica que a un nivel instintivo va a permitir la sobrevivencia. Pero en la evolución humana llega un momento en que dejamos de funcionar instintivamente para empezar a funcionar desde la razón. Pero desde la razón platónica, que es algo más que la mera capacidad de la mente, es lo que nos permitirá el conocimiento del mundo inteligible. Empezaremos a dejar de funcionar instintivamente, es decir, dejar de portarnos como animales para empezar a comportarnos más como seres humanos, para empezar a comportarnos más de forma intuitiva. Pero no es lo que conocemos normalmente como intuición, sino que me refiero a aquello que llamamos intuición espiritual. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque vale, entendemos estas ideas. Todo el mundo las repite de distintas formas y mentalmente las entiendo. Pero a la hora de la práctica del día a día, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Pues lo que ya estamos intentando hacer, al menos todos los que estamos aquí hoy, que es desarrollar nuestra vida espiritual de forma cada vez más consciente. Aspirar hacia lo superior, hacia lo eterno, aquello de lo que tanto hablé la primera media hora de esta charla. Y para eso, primero, hay que ir hacia adentro y conocer nuestra verdadera naturaleza, que es mucho más que nuestro cuerpo físico, es mucho más que nuestras emociones,
y que es mucho más que nuestros pensamientos. Más allá del tipo de técnica o sendero que vayamos a recorrer o que ya estemos recorriendo, lo más importante de inicio es que haya continuidad en el tiempo. No debe tener interrupciones y debe hollarse con devoción y reverencia. Y sé que la palabra devoción tiene una connotación religiosa en nuestra sociedad que puede producir a algunos algo de rechazo, pero me refiero aquí como devoción a esa aspiración hacia lo eterno, hacia aquello que es lo único real y que está dentro de cada uno de nosotros. A estas tres cualidades enumeradas en la filosofía de los Yoga Sutras de Patanjali es parte de lo que se llama en sánscrito abhyasa. Y ya para terminar, quiero recordaros que todo esto no es un proceso de solo una vida, es de muchas vidas y es de forma progresiva. Es lo que nos llevará no solo algún día a dejar de sufrir, sino también a sumergirnos en la felicidad verdadera, que no es lo que conocemos normalmente como felicidad, sino es una felicidad más trascendente, siendo esta una de las cualidades de lo eterno. Ananda le llaman a esto. Y por último, y no menos importante, según las enseñanzas de los sabios y que ya han recorrido estos caminos, la idea de todo esto no es hacer un trabajo espiritual escapando de nuestra realidad física, sino trascender a través de ella, a través de la vida. No podemos hacer vista gorda de nuestras responsabilidades en esta vida. Es de vital importancia mantener la interdependencia con nuestros congéneres, la interrelación con el entorno, mientras recorremos nuestro camino espiritual. El mayor ejemplo de esto ha sido el mismo Buda, así como todos los bodhisattvas y sus discípulos. Bueno, estas son unas ideas generales que he querido compartir hoy sobre este tema de la impermanencia. Carlos, no sé si quieres opinar algo o hacer una breve pregunta o hacemos pase Sí, para todos los asistentes. muchas gracias. Sí, sí, muy claro todo, muy ilustrado. Y bueno, ahora es el turno en que damos un tiempo para preguntas o contribuciones que queráis hacer respecto de este tema. Simplemente lo que tenéis que hacer es levantar la mano electrónica, esta del Zoom, así los puedo ver yo en el panel y si no, no me entero. No, no, no me basta con que levantéis la mano física porque no os veo a todos. Bueno, Aprovechen que somos poquitos. aprovechamos que somos Queda pocos. todo como en petit comité. A ver, levantó la mano Ivonne. Ivonne, por favor, adelante. Sí, gracias por la exposición, muy interesante, muy buena, clarísima, y agregar o sugerir la idea de que también Víctor Frankl, desde el lado más occidental, no budista para nada, aporta ideas muy similares. Víctor Frankl, como logoterapia, como logosofía, aporta siempre la idea de tener una actitud positiva, enriquecedora frente a los problemas inevitables de la vida. Me parecía muy sincrónico con la idea más oriental que expuso la doctora. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Ivonne. Sí, sí. No, no, de acuerdo. Al final, estas son ideas que penetran todas las filosofías, todas las corrientes, incluso religiosas, porque es como, hay como una fuente y de esa fuente emana y en la historia pues se ha expresado o ha quedado como impreso en las diferentes vertientes, ¿no? Bien sea dentro de la religión o dentro de doctrinas filosóficas y ahora en los últimos tiempos con la ciencia que está como desarrollándose más hacia la idea humanista, ¿no? Lo que se llama ciencia humana, donde entra todo lo que es la psicología transpersonal, pues al final con otras palabras, con otros términos, otros conceptos, se habla de lo mismo. Solamente es como estar atento a la idea que está detrás
y cuanto más reflexionemos y meditemos en esa idea, vamos a ser más capaces de identificar la idea, sea cual sea lo que estemos leyendo, sea cual sea el libro que estemos leyendo o la persona que estemos escuchando. Vamos a saber identificar que se está hablando de lo mismo, aunque se usen términos o conceptos o palabras distintas. Gracias, Iván. Sí, en Gracias. esto, si me permitís, hay también recordar que hace unos 2600 años en Éfeso, lo que Asia Menor, lo que ahora es parte de Turquía, pertenece a Turquía, un filósofo de aquellos presocráticos que fue Heráclito de Éfeso, que Éfeso era una colonia griega, era una de lo que se decía de la Magna Grecia. eh, pues resulta que se dedicó a pensar en esto y acuñó aquello de que no te puedes bañar, ninguna persona se puede bañar dos veces en el mismo río, porque ni la persona es la misma, ni el río es el mismo. Y es el que decía aquello de que todo fluye, todo cambia, Pantarrey, todo fluye. Entonces, ha sido una idea, lo de la impermanencia realmente no es solamente budista, efectivamente, sino que es una idea universal, porque es la observación de una realidad, pero muy grande, contra la cual, sin embargo, nos damos de narices contra ella cuando pasa algo que no nos esperábamos porque nos habíamos olvidado. Pensamos que lo de la impermanencia siempre le toca a otro o le toca a otra cosa, pero a esto no, a mí no, o a esto que quiero no. Y entonces cuando sucede de una manera inesperada, nos sorprende y reaccionamos con sufrimiento, que es lo que decía Sisi. Mm. No sé si hay otros que quieran aportar. María, Carmen. Carmen, perdón, que tengo la letra pequeña aquí y no leo bien. Sí, Carmen, adelante. También me llamo María, que no hay problema. No, lo que quería remarcar que en realidad lo que redunda todo esto es en los apegos, ¿eh? ¿A qué estamos apegados? Porque obviamente todos los días que nos vamos mirando en el espejo, no notamos que vamos cambiando. Entonces el pelo se nos pone blanco, pero como es un proceso tan lento, progresivo, no se nota el cambio, porque si fuéramos de 15 años y de pronto nos vemos en el espejo, así como yo estoy ahora, diría, ¡qué cambio! Entonces, todo creo yo que radica fundamentalmente en los apegos, en la forma en que nos apegamos a una manera de pensar, a una manera de ser. Esa frase que dice, así soy yo desde que nací hasta que me muera y no voy a cambiar. Y eso no es una realidad, porque es el estar aferrados a una personalidad. Y creo yo que esto de la impermanencia está muy bien porque nos hace reflexionar justamente en estas circunstancias. ¿Estoy yo tan apegado a determinadas cuestiones que me hacen sufrir cuando sé que van a cambiar? Porque aparte estoy sabiendo que van a cambiar. La vida me lo muestra. Las plantas, los árboles crecen, en otoño cae la hoja, hay un cambio. En primavera reverdecen, hay otro cambio. O sea que no hay nada que esté estático. Lo único es nuestra mente, que nos aferramos a determinadas circunstancias, por ejemplo, que nos producen gusto, entonces nos aferramos a ellas. Y también esto es válido para nuestros propios estudios en teosofía, ¿no? Una vez que creemos que hemos concebido ya y tenemos una idea acabada de determinado tema,
pues lo damos por decantado y esto pasa a ser una idea rígida que no nos permite posteriormente, lo que decía un poco Sisi al principio, poder reconocer el mismo conocimiento con otras palabras, que nos autolimitamos por quedar aferrados a nuestras formas de pensar. Entonces, creo que el kit de la impermanencia es esa, es ese apego que podemos llegar a tener en todos los niveles, no solamente en el nivel físico de la cacerola con la que cocino todos los días y se me perfora, ya perdí la vida. Y entonces estaba tan acostumbrada a darle la vuelta en la cazuela que no tengo la misma cazuela y sufro. Entonces, este sentido más profundo de ver las cosas que nos hace no estar tan apegados a determinadas cuestiones. Nada más. Gracias, Carmen. Sí, sí, no sé si quieres comentar. No, estoy de acuerdo. No sé si tú ibas a decir algo, Carlos, y creo que también Raquel tiene la mano levantada. Mm. Vale, no, sí, solamente quería decir que el tema de la impermanencia tiene que ver también con el tema de la identificación. Nos identificamos justamente por ese apego, nos identificamos con aquellas cosas que son impermanentes. Estamos identificados, Carmen planteaba esto muy cierto, ¿no? Estamos identificados con nuestro cuerpo. Ella decía, bueno, dice, el pelo se me pone blanco, a mí se me cayó directamente. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que cuando estudiamos en profundidad, vemos que esto es falso, porque, o sea, es falso, que es una ilusión, no que es falso en el sentido de que no existe, sino que, que lo estamos interpretando muy mal, que estamos percibiendo mal, Mm. porque nuestro cuerpo cambia, las células de nuestro cuerpo cambian constantemente. Se están renovando, por ejemplo, las células del epitelio estomacal, pues cambian todas cada pocos días. Es decir, porque se están renovando muy frecuentemente. Las neuronas tardan más y muchas las tenemos toda la vida, pero todas las células, allí hay estudios que ya te muestran cada cuánto más o menos se cambian las células de cada tipo de célula del cuerpo. Y realmente tú dices, bueno, pero es que en la vida, desde que nací hasta que termine mi encarnación, resulta que estas células no son las mismas. Entonces yo estoy identificado con el cuerpo. ¿Quién es ese yo? No existe. Ese cuerpo en sí es solamente una cosa que es transitoria, que está en permanente destrucción y regeneración. Y que por lo tanto identificarnos con ello es ilusorio. Es decir, es un error. Entonces, lo de buscar, y ahí está lo de buscar aquello que es más eterno, que es menos efímero, dentro de nosotros mismos. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos y con nuestras emociones, que al final de cuentas tenemos muchísimos pensamientos en el día, y ¿cuál es el verdadero? ¿No? ¿Con cuál nos identificamos? Hay una corriente detrás de todo ello, detrás de este cuerpo, detrás de esas emociones y detrás de este pensamiento, hay una corriente, una fuerza, algo a lo cual tenemos que aspirar a conocer y que es la joya de nosotros mismos. Nada más, Raquel. Yo quería comentar que a mí me ha gustado mucho la relación que has hecho entre impermanencia y cambio, porque en principio la impermanencia es una palabra, yo creo mucho en la diferencia de sutilidad de las palabras, aunque en el fondo signifiquen lo mismo, porque ese aroma o esa sutilidad que tienen son las que, por lo menos en mi caso, nos impulsan y nos hacen ampliar la visión o ponernos en movimiento. Entonces,
Impermanencia es una palabra que tiene un deje triste, un deje romántico. Cuando hablamos de impermanencia pensamos en el otoño, no se nos ocurre pensar en una flor que se abre, sino que es como la cara más lenta, más negativa de la vida. Sin embargo, si tú unes impermanencia a cambio, entramos en un proceso y un proceso es algo vivo. Parece como que la impermanencia es el fin de algo, pero el cambio es un proceso en el que, como has dicho antes, se puede actuar, pero si además lo unes a otra tercera cosa, que es la evolución, que es una de las leyes que mueven la vida, ¿qué ocurre? Que si conseguimos con esta correlación de ideas ver que la impermanencia es uno de los caminos de los que se sirve la ley de la evolución para realizar nuestro proceso, toda esta impermanencia se torna como, bajo mi punto de vista, como una fuerza y un impulso que no nos hace fijarnos en lo más triste, sino en todo lo contrario, en todo el camino y que todo es algo necesario para ascender y subir. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, por eso me ha gustado la idea de impermanencia y cambio y yo le añado evolución, porque de esa manera es una corriente que nos impulsa. O sea, creo que es necesario el optimismo y la vitalidad en la vida por todo, por cómo está la vida y por la vida en sí misma, ¿no? Entonces, asociémoslo todo y bueno, démonos un impulsito. Simplemente eso. Gracias por tu comentario, Raquel, porque justamente ese era el aroma que yo quería compartir Claro, lo dije al principio, no lo tomen de forma literal. Un especialista en lenguaje me escucha hablar esto como diferencia entre impermanencia y cambio y va a decir, bueno, es que está diciendo si es lo mismo. Y sí, que es lo mismo. Pero yo quise hacer ese matiz justamente para poder mostrar este aroma que tú has captado. La impermanencia es una cualidad, o sea, este mundo manifestado es impermanencia, es así, es como es. Y por eso es que la palabra que me parece que es preciosa, no es la impermanencia lo que nos hace sufrir, porque es lo que hay. Es el querer que las cosas sean permanentes cuando por naturaleza no lo son. Entonces el problema no es la impermanencia, sino el problema es cómo nosotros, como decía Carlos, por un tema de confusión mental, porque nuestra mente está nublada, vemos las cosas de forma confusa, caemos en una oscilación que nos lleva a esos extremos, que es el apego y el rechazo, y esto está muy bien descrito en la filosofía de los kleshas, ¿no? Cómo hay un despliegue de estas formas erradas de entender las cosas, de interpretar la vida, que se genera desde el momento en que la conciencia se envuelve en la materia y cae un velo y olvidamos nuestra verdadera naturaleza y simultáneamente comenzamos a identificarnos con el poder cognitivo, con lo que estamos viendo. Y ahí se despliega todo lo demás que nos va a llevar a ese proceso de oscilación. Entonces, claro, no es tema de la charla de hoy hablar de qué hacemos con el apego. Yo solamente lancé al final decir, bueno, el trabajo espiritual que cada quien está haciendo, la forma como lo estamos haciendo, y quise recalcar la importancia de que sea algo constante, de que sea algo sin interrupciones, si bien es algo progresivo, pero tiene que haber cierta constancia, eso es muy importante, pero no hablé el cómo, ¿no? No es tan fácil disminuir el apego, está bien la aspiración hacia lo eterno, pero realmente el proceso del cese de esa oscilación que nos lleva a apego-rechazo no es una cosa que ocurre como cuando tú enciendes o apagas un encendedor, como que ahora estoy oscilando y ya dejé de oscilar de la nada. Es un proceso que es progresivo. Entonces, eso es como un péndulo que se mueve y a través de un trabajo, ese péndulo empieza a atenuarse. Se atenúan esas kleshas. Y luego comienzan a alternar. Pasas periodos en donde estás como concentrado y periodos donde estás oscilando. Y ya llegará algún momento en alguna vida en donde eso estará atenuado completamente, en cese, en latencia, y luego de eso viene algo más.
¿no? Según esta filosofía. Pero ¿qué es ese trabajo que nos va a llevar a esa atenuación de esa oscilación? Pues en la sociedad teosófica se habla de los pilares, ¿no? De estos pilares que es la meditación, el estudio y el servicio, ¿no? Que es lo mismo que lo que en los Yoga Sutras de Patanjali hablan como el yoga preliminar, que es el Kriya Yoga, que está muy bien descrito en el Sutra 2.1, que básicamente tiene 3 patas, que son las mismas que habla la sociedad teosófica. Pero estas 3 patas hablan de una que es la austeridad o tapas, que es una serie de acciones que tiene que ver con nuestra mente, con nuestra boca y con nuestro cuerpo, ¿no? Una buena alimentación, cuidar el cuerpo, cuidar nuestros pensamientos, una serie de actividades relacionadas con esto. La otra es el estudio, que es lo que hacemos muchas veces cuando hacemos estas reuniones o cuando hacemos nuestros propios estudios personales, que no es un estudio de acumular información, sino un estudio para recaudar más cosas que nos ayude a entender nuestra verdadera naturaleza y encontrar nuestro verdadero yo. O sea, es un autoconocimiento. O sea, no es un conocimiento que alguien imparte a otro, sino realmente este estudio, que se llama Svayaya en sánscrito, es un autoestudio a través de un autoconocimiento. Y la tercera pata es la devoción, que es Isvara Pranidhana, que no es la devoción de que voy a darme latigazo, a pasarme todo el día rezando. Es una aspiración hacia aquello que es divino, que está dentro de cada uno de nosotros, porque a veces yo he escuchado a personas a decir, pero es que vas a aspirar a algo que está muy lejos y está muy arriba, hablemos más de lo que está aquí. Es que no está arriba, somos nosotros, está dentro, está mucho más cerca de lo que pensamos. O sea, a veces pensamos que es algo que está muy lejos, o es algo muy abstracto, muy por allá, y realmente es algo que está mucho más cerca de lo que pensamos. Entonces, en el momento que nosotros meditemos o concentremos en eso que está dentro de nosotros mismos, no importa la manera como lo hagamos. Eso es como que hay muchas formas de hacerlo. Pero esa aspiración hacia eso también es necesario porque eso va a ser como la gasolina que va a dar la energía para movernos. Entonces, estas 3 cosas, estas 3 patas, que son las mismas con las pilares que la sociedad teosófica recomienda, pues lo que van a hacer con el tiempo es que se vaya atenuando esa oscilación en nosotros, ese apego, rechazo, va a irse viendo poco a poco. Pero lo que yo quiero decir con esto es que no vamos a dejar de sentir apego de un día para otro. Eso no funciona así, es a través de un trabajo que no estamos haciendo en esta vida, que venimos haciéndole de vida en vida, vida en vida, pues eso poco a poco, el péndulo pues va a ir, o nosotros vamos a ir a ubicarnos a un nivel que no va a ser el mismo nivel donde se mueve ese péndulo. Entonces ya ahí el trabajo se profundizará mejor y ya ahí pues se habla todo esto de ubicarnos, nuestra conciencia en lo eterno, en lo perecedero, en lo permanente. Pero por lo pronto ahora estamos completamente identificados con este mundo porque el mundo es así. Este mundo manifestado tiene esa cualidad. Está constantemente cambiando, igual que otras cualidades que también tiene. Entonces quería hablar ese tema del apego, que es muy fácil decir, dejar sentir apego. Pero aquí todos tenemos apego, porque aquí nadie está iluminado. Todos nosotros sufrimos todos los días. Lo que pasa es que mi sufrimiento no es el mismo tipo de sufrimiento de Ivonne. Y el de Miguel no es el mismo tipo de sufrimiento que Raquel. Son diferentes tipos de sufrimiento que va a depender mucho de nuestras tendencias, nuestros escándalos, nuestras vidas anteriores, lo que traemos. Pero todos tenemos diferentes tipos de grado de sufrimiento, lo que hay que observar en el día a día y poder detectarlos y verlos. Y quizás esa es la ventaja que podemos tener nosotros, quizás con la humanidad en general, que sufre igual que nosotros, pero inconscientemente. Entonces, ese sufrimiento, que es más un malestar interno, lo empuja a saciar esa insatisfacción en la materia, en las cosas. Busco sensaciones, compro coche, compro ropa, vivo la vida loca, buscando una sensación interna, pero lo hace de forma inconsciente porque no ha caído en esto. Entonces, claro, nosotros ya comenzamos a hacernos estas preguntas, a ver esto, entonces empezamos ya de forma consciente a tratar de
recorrer un camino que nos lleve a la restauración de nuestra divina naturaleza. Pero eso es algo progresivo y que, tiene que es un proceso. Yo no hablo de velocidad, yo nunca hablo de lento. A mí no me gusta usar la palabra lento, porque ¿qué significa lento? Lo que yo decía al principio, con la palabra efímero. ¿Qué es lento? Para mí lento puede ser 1.000.000 de años. Y alguien puede decir, no, para mí lento es una vida. ¿Qué es lento? O sea, yo no hablo de tiempo. El tiempo al final no existe. Pero sí es un proceso que lleva una progresión. Y esa progresión, pues, se necesita muchas vidas para que se vaya dando, pues. Entonces, bueno, quería agregar eso. No sé si quieres decir algo, Miguel, que te vi como la intención. Gracias, Miguel. Decía, yo te vi que levantaste la mano, luego la Sí, bajaste. Lo de la casa quedó, ¿eh? claro, yo creo que hemos de utilizar más la óptica de lo trascendente que está en todo. Yo me fascino cuando hay alguna hormiguita, voy desayunando y resulta que nos han venido a visitar muchas hormiguitas y algo tan pequeño que tendrá 3 milímetros está vivo y es consciente, porque aproximas el dedo, sale huyendo. O sea, es maravilloso. Una simple hormiga nos habla de lo trascendente. Hoy también caminaba por aquí cerca y vi un hormiguero. Fascinante la actividad de cientos de hormigas, todas pequeñitas, y cada una haciendo algo. Bueno, es que a mí me maravilla y me retrae hacia esa trascendencia el observar la vida en las diferentes expresiones. Pero eso no es cuestión de tenerlo, lo conocemos intelectualmente, pero vibrar acorde con esa vida que estamos observando, a mí me parece maravilloso. Y es una de las maneras de que nuestro ser tiende a expandir la conciencia de sí mismo a través de nuestros vehículos físicos. Entonces hay que darle camino al ser, porque en el texto lo ponías también, porque el ser es la trascendencia, es aquello que vibra, aquello que aflora, aquello que desborda nuestra capacidad física y nos transforma a una eternidad o presente, porque en el presente también está lo eterno. Y entonces, claro, empezamos a comprender la vida que nos rodea y las relaciones de otra manera. Creo que una de las claves es dejar pasar esa trascendencia para que sea ella la que observe la vida y que más allá de los conceptos y de los análisis perciba y sienta la vida que es sí misma y que está manifestada en todo. No sé si lo he liado o lo he explicado bien, no sé. No, gracias, Miguel. Sí, no sé si quieres comentar. No, es la aspiración hacia lo eterno, que es importante. A veces se infravalora. Yo a veces he escuchado muchas veces en las reuniones lingonear el tema de la devoción porque como me choca, porque claro, lo veo como un tema religioso. No, eso no es para mí, eso es para las personas emocionales. Claro, creo que el tema de la devoción es un tema muy importante para meditarlo, entender qué es y qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y que hay muchas formas. Vamos a ver, los místicos cristianos, pues, a punta de devoción llegaban a sus visiones, igual los musulmanes, los místicos musulmanes, los sufíes, ¿no? Rumi era un místico musulmán que a punta de devoción llegó a todo también de alguna manera. Pero realmente la devoción es fijar la mirada a un punto, es fijar la mirada en ese ideal, o llámale ideal, llámale Dios interno, ser superior, higher self, todos los nombres que tú, ponle el nombre que quieras, pero es eso, que es esa chispa, que yo lo puse en la imagen como chispa, porque yo soy más de símbolo, más que nombre, soy más de imágenes. Entonces, claro, una chispa que es la misma llama en cada uno de nosotros, una llama indesprendida,
pues fijar la mirada allí, pues, de alguna manera, que ese sea el norte, hacia ahí, dirigir toda intención a eso, ¿no? Sin necesidad de ponerle una forma humana, ¿no? Pero quien le quiera poner una forma humana, pues mira, bueno, repito, tenemos a estos místicos musulmanes y cristianos que ponían formas, y igual, mira, el Bhagavad Gita lo dice, no importa cuál sea el Dios al que veneren o dirijan la devoción, yo soy todas las formas. O sea, todas las formas soy yo. Entonces creo que ahí hay muchas formas, pero creo que esa cualidad es muy, muy importante. Tienen que ir juntas, son trabajos que hay que hacerlo juntos. O sea, hacer el estudio solo, sin llevar a cabo acciones, tapas, o sin tener una intención de aspiración, bueno, está bien, es como un trípode en donde una pata es la que está más alta y las dos están bajas, pues está torcido el trípode, está bien, ya tendrás otra vida de equilibrar el trípode. Pero la idea es que ese trípode esté equilibrado y hay que desarrollar todas esas patas de forma equilibrada, de alguna manera. Es la comunión con el todo. Miriam, Yo ¿tú creo, quieres decir algo? Sí, No muy sé, bien. siento que quieres decir algo. Bueno, nada, es que Miriam. no, que simplemente justamente en relación de esto se relaciona fundamentalmente con el tema del desapego, porque la única manera de comenzar o de promover el desapego es con el discernimiento. Es decir, aquello de discriminar, discernir entre lo real y lo falso, lo ilusorio y lo verdadero, lo eterno y lo permanente, entre lo permanente y lo impermanente. Pero justamente es que ese discernimiento, esa aspiración a lo eterno, esa aspiración a lo esencial, es lo que nos permite entonces realmente desapegarnos sin dolor, sin frustración, sin nada, simplemente desapegarnos a aquello aceptando que precisamente que es impermanente, que todo, como decía, como se dice en el budismo, todo lo que es agregado y todas las cosas son agregadas, algún día, tarde o temprano, dejarán de estar agregadas, porque todo se está transformando. Bueno, simplemente quería agradeceros. Si no hay ninguna otra persona que quiera intervenir, vamos a cerrar este evento, esta conferencia, y no sin antes invitaros a la próxima conferencia por Zoom que tendremos el día jueves 23 de mayo y que va a estar a cargo de alguien muy conocido, querido y que tuvo sus raíces en esta rama, que es Fernando Álvarez de Torrijos, que es miembro de la sociedad que vive en Estados Unidos, en Massachusetts, y que nos va a hablar de la sabiduría de la edad. La sabiduría de la edad. Va a ser, repito, el jueves 23 de mayo. Y antes de eso, para aquellos que estéis en Madrid o que paséis por Madrid, el viernes 10 vamos a tener una charla coloquio presencial a cargo de Sisi Rodríguez, justamente, que es a los pies del maestro. Así que estáis todos invitados y os agradezco a todos profundamente la participación en esta charla y esperamos que sea útil y, como os dije, dentro de unos días lo vamos a subir al canal de YouTube, donde podréis escucharla nuevamente o reenviarla, pasar la referencia a alguien. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Venga. Muchas gracias.